Evangelio de Jesucristo, Mateo capítulo 22, versos 34 al 40. El gran mandamiento. Los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos, y uno, que era maestro de la ley, para tenderle una trampa le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo, parecido a este, y dice: Ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan la ley y los profetas. Los fariseos se enteraron de que Jesús dejó sin palabra a los saduceos y buscaron reunirse con la intención de ponerlo a prueba nuevamente. Estos intentan un nuevo ataque, pero como siempre estos hombres estaban más interesados en acabar con Jesús que en aprender la verdad. Aunque Jesús había confirmado con eficacia una idea que los fariseos tenían en contra de los saduceos, ellos igual decidieron tentarlo. Los saduceos no creían en la resurrección, y para los fariseos era parte importante en su doctrina, la vida después de la muerte. Este es un ejemplo de cómo el orgullo y la envidia llevó a los fariseos a encontrar tropiezo en Cristo, a pesar de que éste reveló una gran verdad de la que ellos defendían con todas sus fuerzas. Qué maldad tan grande estaba en el corazón de los fariseos, porque el orgullo les había cegado, y a pesar de todo esto, decidieron seguir tentándole. Ahora vemos que se acerca un intérprete de la ley, buscando ponerle a prueba. Este, siendo el instrumento de los fariseos, lanza una pregunta a Jesús sobre cuál era el mandamiento más importante. Los fariseos tenían más de 600 leyes, y un escriba era uno que preservaba la ley y se especializaba en interpretar la misma. La escritura muestra que éste era muy preparado y por lo tanto intentó con astucia ponerle un tropiezo a Jesús con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande e importante de la ley? Jesús decidió contestarle a pesar de sus intenciones perversas. Él les da una respuesta llena de conocimiento, citando Deuteronomio 6:5, que nos dice: Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y también menciona Levítico 19:18, que nos dice: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con estos dos pasajes citados de la Biblia, Jesús estaba resumiendo los 10 mandamientos, pues la obediencia a esto resume todo lo demás. El deber moral del hombre se resume en estos 2 mandamientos: amor a Dios y amor al prójimo. Al amar a Dios y a nuestro prójimo, guardamos los mandamientos y cumplimos todas las leyes escritas en las Escrituras. ¿Por qué Jesús dio tanto énfasis a estos 2 mandamientos? Pues el amor a Dios y al prójimo es la fuente y la base de todas las enseñanzas que Dios habló en Moisés, en los profetas, en el Salvador y en los apóstoles. ¿Qué es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Esto significa que el hombre tiene una necesidad de amar a Dios en la totalidad de su ser. Y si observamos más de cerca esta palabra, se refiere a amar a Dios con todo nuestro corazón como la naturaleza emocional.
Es decir, deberíamos amar a Dios con todos nuestros sentimientos. Amar a Dios con toda nuestra alma significa que deberíamos de amarle con la esencia de nuestro ser. Amarle a Dios con nuestra mente es entender que nuestros pensamientos deberían vivir sujetos siempre a la obediencia de su palabra. Y amar a Dios con todas nuestras fuerzas nos da a entender que cada día deberíamos de luchar incansablemente por serle fiel y tener voluntad en contra del pecado para vivir en armonía, agradándole siempre a Dios. Y por último, Jesús da un segundo mandamiento, el de amar al prójimo como a nosotros mismos. Deberíamos de pensar en cuánto nos amamos a nosotros, para tener una medida de ofrecer el amor a los demás. El Señor nos da este mandamiento haciéndolo muy semejante al primero, es decir, de igual importancia. Este amor que nos dice este segundo mandamiento no es natural, sino sobrenatural. Pues solo podemos actuar de esta manera si nacemos de nuevo, e incluso solo cuando dejamos que Cristo actúe en nosotros. Solo así podemos amar de esta manera al prójimo. Este mandato de amar al prójimo como a nosotros mismos nos es para honra y estimar a los demás de la misma manera en la que Dios les ama y les estima. No podemos hacerle daño a nadie, sino más bien deberíamos de hacer todo el bien posible en cada momento que se nos presente esta oportunidad. Deberíamos de amar al prójimo con la misma sinceridad y con el mismo interés con que nos amamos a nosotros mismos. E incluso si en algunas ocasiones simboliza en negarnos a nosotros mismos. Estos hombres expertos en la ley conocían la palabra, pero no podían competir con la revelación que provenía de Dios. Jesús les dio una respuesta que no se podía discutir. Este hombre no pudo negar estos dos principios, ya que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La respuesta de Jesús resume los mandamientos. Los 4 primeros mandamientos nos enseñan a amar a Dios y los 6 últimos nos enseñan a amar a nuestro prójimo. El amar a Dios no es una opción, es un mandamiento. El Señor es nuestro Dios y si amamos a alguien o a algo más que al Señor, entonces esa persona o cosa es nuestro Dios. Jesús nos enseña que el amor al prójimo es sin acepción de personas y que debemos primero conocer de Dios y amarlo a Él para poder dar un verdadero amor, porque todo el que ama es nacido de Dios. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Señor, hoy nos das un mensaje hermoso para que cada uno de nosotros aprendamos a amarte por encima de todas las cosas. Que tú seas lo primero, lo segundo y todo dentro de nuestra vida. Hoy queremos aprender a amarte con nuestra alma, con nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. En todo, Padre Celestial, queremos entregarnos más y más a ti, que nuestras emociones entornen en buscarte, en amarte, en servirte, y aun nuestros pensamientos, Señor, estén sujetos en buscar tu palabra y todas nuestras fuerzas en entenderla. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, apartarnos del pecado y amarte y tenerte, Señor, siempre como primer lugar dentro de nuestras vidas. Oro por mis hermanos, para que al recibir este mensaje ellos puedan comprenderlo. Haz que tu bendición, Señor, descienda sobre nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y por tu Espíritu Santo. Amén.